voy a grabar esta clase, chiquillos, porque hay varios alumnos que me escribieron, ¿ya? Y en realidad, bueno, no van a poder estar, pero la idea es que después en el canal que tenemos nosotros en el departamento, ¿cierto? Los que puedan y puedan recordar lo que se vio, ningún problema. Así que ahí van a tener como el respaldo ya para poder ver los videos y la misma clase que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, voy a proyectar, chiquillos, ustedes me confirman, ¿ya? Para ver si se proyecta o no mi pantalla, ¿ya? Oh, acá. Okay. Acá. Oh, ¿qué pasó? Ahí sí. Ya. ¿Logran ver mi pantalla, chiquillos, no? Se está cargando, ¿viste? Ah, se está cargando. Perfecto. Ahí sí. Ya. Ahí sí se ve. Ya. Bueno, esta es la guía número 5, chicos, que respecta a lo que es la misma materia que nosotros empezamos a ver, ¿ya? Que es ácidos y bases débiles, ¿ok? Por lo tanto, es importante entonces que nosotros manejemos, ¿ya? Y recordemos la materia de ácidos y bases que vimos la semana, no me acuerdo si fue la semana pasada o no, ¿ya? Semana pasada. Ya, entonces, claramente, chiquillos, bueno, esto es lo mismo, ya, es muy similar, pero ahora, la vez pasada, ¿se acuerdan que hablamos de ácidos y bases fuertes? Entonces, la idea es que, bueno, lo que vamos a hablar ahora es de ácidos y bases débiles. Ácidos y bases débiles, ¿ok? Entonces, en la naturaleza existen ácidos que tienen una fuerza relativa ya bien considerable porque tienen una constante de equilibrio muy, muy grande. Y liberan, digamos, o se disocian al 100%, ¿ya? Y liberan cation y hidrógeno. Eso es lo que son los ácidos fuertes, ¿ya? Y recordemos, ya la semana pasada les dije que habían 7 ácidos fuertes que ustedes tenían que, obviamente, manejarlos. Los demás son todos débiles. Todos tienen una constante de equilibrio asociada, ¿ya? Bueno, ahí, bueno, aparece información que son los ácidos débiles, ¿cierto? Cómo se ionizan, ¿cierto? Ahí sale la ecuación de disociación, ¿ok? Etcétera, 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 ¿ya? Ahora bien, bueno, ahí sale incluso hasta un ejemplo, ¿ok? Aparece como un ejemplo, ¿ya? Bueno, aparece ahí lo que son los ácidos y las bases débiles. Si ustedes se fijan, ¿ustedes recuerdan cuando vimos la materia de equilibrio químico? Sí. Ya, bueno, esto en realidad es como un poquito mezclar la materia de ácido con equilibrio químico, ¿ya? No es tan difícil, no es difícil. Importante lo que aparece ahí en negrita, chiquillos, lo que aparece acá en negrita es súper importante. Se aumenta el valor de constante de acidez, por ejemplo, en este caso, de un ácido débil, si tiene una constante de acidez muy alta, ¿ya? Un valor muy grande, eso es que aumenta su fuerza y acidez disminuyendo el valor de pH. Eso es súper importante manejar. Si, si una base, ¿ya? Si una base tiene, por ejemplo, una constante de basicidad, que a eso se refiere constante de K sub B, constante de basicidad, de básico, ¿ok? Tiene una constante de basicidad muy alta, claramente eso quiere decir que aumenta su fuerza alcalina y por lo tanto disminuye su acidez y en consecuencia tiene un valor de pH más alto. Mientras más alto, mientras más grande o más superior a, mientras más alto sea su pH, más básico es, recuerden. Y mientras más bajo el pH, más ácido es. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cómo, Víctor? Que mientras más, mientras más, mientras mayor sea el valor de pH, más básico es. ¿Ya? Ok. Si el pH es menor,
es más ácido. Mientras menor sea el Ok, pH, la especie es más ácida. ¿Ok? ok, mister. Bueno, ahí aparecen algunos ejemplos de ácidos y de bases débiles, chiquillos. Ácido fórmico, ácido acético, la fórmula y su constante de acidez, K sub A. Y lo mismo pasa con las bases débiles, amoníaco, metilamina, etilamina, anilina, etcétera, ¿ya? Con su constante de basicidad o constante de ionización que se llama. Bueno, la cosa es que tenemos todos los datos acá, chiquillos. Está todo en términos de fórmula, está todo ahí en el texto, ¿ya? Es importante manejar eso, es importante saber también lo que aparece ahí, ya. Todo eso es relevante. Y si nosotros analizamos el siguiente ejemplo, ustedes con ese ejemplo podrían desarrollar cualquier tipo de ejercicio, ¿ya? Dice, ejemplo de cálculo de constante de acidez a partir de la concentración, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Tenemos la siguiente situación, dice, un estudiante preparó, ¿cierto? Preparó, dice clarito, ¿ok? Preparó una disolución 0,1 molar de ácido fórmico, y ahí está el ácido, y midió su pH con un pHímetro, ¿ya? Que es un instrumento para medir el pH, ¿ya? Y el pH a 25 grados Celsius resultó de 2,38. Ese fue el pH. Lo tomó a 2,38 y midió el pH. Perfecto. Entonces dice, calcule, lo primero que tenía que hacer era calcular la constante de acidez, a partir de los datos que nos da anteriormente. Y después, como segunda pregunta, dice qué porcentaje de ácido se encuentra disociado. ¿Ok? Porque recuerden que los ácidos fuertes se disocian al 100%, pero los ácidos débiles, en realidad su disociación es sumamente relativa. ¿Ok? No se sabe hasta cuándo se calcula. ¿Ok? Entonces, para poder responder la pregunta del inciso A, ¿ya? Dice, calcule la constante de acidez del ácido fórmico, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer siempre, cuando ustedes le pregunten por constante de acidez, lo primero que hay que hacer, chiquillos, es poner la ecuación de disociación, como lo vimos la semana pasada. Ecuación de disociación, aquí está. Esta es la ecuación que muestra, ¿cierto? Muestra en este caso cómo podemos ver cómo se separa ese ácido, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Así es como se separa, así es como se disocia, ¿ok? Y ahí ustedes tienen el ácido, y como es un ácido, ¿qué va a liberar los ácidos? Si es un ácido, ¿qué libera, chiquillo? Chiquillo. Valentina. Estoy pensando. ¿Un ácido que libera? De acuerdo a lo que ya hemos visto. Emilia, ¿qué libera un ácido? Creo que eran iones de hidrógeno. Sí, exactamente, libera iones de hidrógeno, ¿cierto? Ahí está. Por eso, si ustedes se fijan, esta especie, como es el ácido fórmico, lo que va a liberar son iones de hidrógeno, que ahí están. ¿Ok? Entonces, Pero tiene que ser en una solución acuosa, ¿o no? sí, bueno, o en este caso, claro, tendría que ser disuelto en agua, que es lo mismo. Sí, está bien. Sí, sí. O esa sería la definición de Arrhenius, pero también el Bronsted y Lowry, ¿cierto? También dice que libera protones o iones de hidrógeno, ¿cierto? Bueno, entonces claramente tenemos que esta especie es un ácido, ¿cierto? Y ahí está liberando los iones de hidrógeno, ¿cierto? Y todo lo demás es anión, todo lo demás correspondería a la carga negativa, ¿ya? Ahí está, ¿ok? Todo eso sería el anión. Bueno, a mí lo que me interesa ponerle ojo es a eso, al hidrógeno, ¿estamos claros? Porque yo con el hidrógeno puedo calcular pH, porque pH significa potencial de hidrógeno, ¿cierto? ¿Ya? O está relacionado con el pH, ¿cierto? Bueno, ahora bien, fíjense en lo siguiente. Si el pH nosotros sabemos que es menos logaritmo concentración de hidrógeno, ¿se acuerdan de eso, no? Sí. Y si yo quiero sacar la concentración de hidrógeno, ¿cómo calcular la concentración de hidrógeno de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, chiquillos? ¿Cómo se calcula?
¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos, fíjense muy bien, para calcular la concentración de hidrógeno, ¿ok? Porque también hicieron hasta un ejercicio con unas tablas, ¿se acuerdan? Entonces ahí ponen igual, ¿cierto? Van a poner 10 Elevado a. elevado a qué? No me acuerdo. A menos el valor del pH. ¿Se entiende o no? Sí. Ahí está. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta acá, si siguen leyendo, dice, entonces, 238 es el valor del pH, menos logaritmo, lo que está aquí, la expresión de pH. Ahí está, menos logaritmo concentración de hidrógeno, ahí está. Bueno, en realidad se hizo aquí paso a paso cómo se despeja, ¿cierto? Y por lo tanto, se hace lo mismo. La concentración de hidrógeno, ¿cierto? Entonces sería 10 elevado a menos el valor del pH. Ahí está. Víctor, Dígame. ¿por qué se elevaba a menos pH? No me acuerdo. O sea, es que claramente es porque se aplica la fórmula, esa forma matemática de desarrollarla. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, si usted tiene pH, usted sabe que pH, ¿cierto? Es igual a menos logaritmo concentración de hidrógeno, ¿cierto? Eso es pH. Por lo tanto, si yo tengo esta concentración de hidrógeno en mi incógnita. Esto es mi incógnita, esta es mi X. ¿Ok? Para yo despejar X, ¿ya? Porque esto va a ser X, ¿ok? La concentración de hidrógeno, porque el valor de pH lo tenemos, ahí está acá, lo dan como información, 2,38, ¿ok? Entonces lo que no tenemos es la concentración de hidrógeno, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, bueno, ¿cómo yo saco la función logaritmo? Tengo que poner una potencia de base 10 elevado, obviamente, a la incógnita. ¿Se entiende o no? Sí. Por lo tanto, aplicando eso, me va a dar que, en realidad, si nosotros aplicamos eso matemáticamente, llegaríamos a esa fórmula. Concentración de hidrógeno es igual a 10 elevado a menos pH. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Ya. Ok, entonces, chicos, ya el pH se calcula de esa manera. O sea, la concentración de hidrógeno se calcula de esa manera. 10 elevado a menos pH, en consecuencia, en resumen, ¿cierto? Tenemos acá que 10 elevado a menos pH sería 10 elevado a menos 2,38, lo cual lo ingreso a la calculadora porque sabemos que no puede quedar un exponente decimal, ¿ya? Entonces, uno pone en la calculadora, ¿cierto? Pone 10, ¿cierto? 10 elevado a menos 2,38, ¿cierto? Y ahí les tendría que obviamente dar el valor de 4,16, 4,2 aproximado, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 3. Eso le da la calculadora. Ya. Ahora ustedes dicen, ¿y por qué hacen eso? Porque teniendo la concentración de hidrógeno, ¿ok? Teniendo esa concentración de hidrógeno, yo establezco lo siguiente, y esto es lo que ustedes deberían establecer de acuerdo a, y aquí es donde se combina un poco lo que vimos de equilibrio químico, ¿ok? Entonces, veamos, fíjense muy bien. Si nosotros seguimos analizando y establecemos siempre que en el equilibrio va a generarse un proceso inicial, va a haber un cambio y después va a haber el equilibrio probablemente tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al inicio tenemos el ácido con esa concentración, ¿ya? Ahí está. La concentración, ¿de dónde la saco? Está en el problema. En el problema está, dice que de ese ácido ustedes tienen ahí 0,1 molar, ¿ok? 0,1. Entonces, ahí está. Entonces, claramente ustedes dicen, bueno, ya tenemos la concentración 0,1 molar, por lo tanto no hay nada en los productos todavía formados, siempre en el inicio no hay producto formado, ¿ya? No está la disociación hecha. Luego pasó, ¿cierto? Y se generó un cambio, ¿ya? Donde ustedes pueden ver que el cambio lo que va a restar va a ser el valor calculado, ¿cierto? De concentración de hidrógeno que obviamente anteriormente se calculó, ¿ok? Porque claro, para que se produzca este cambio, resulta que esta concentración de hidrógeno que ustedes calcularon es la concentración que existe en el equilibrio,
¿ok? Entonces, ahí uno pone 4,2 por 10 a la menos 3, por lo tanto, claramente es lo que se restaría en este caso, a la sustancia, al ácido propiamente tal, y en consecuencia ustedes tendrían, ¿cierto?, esa resta y tendrían los valores en el equilibrio que están dados, ¿cierto?, de acuerdo a esa operación. Y posteriormente, chiquillos, ahí entonces, una vez que ustedes tengan los valores ya identificados en el equilibrio, que esos son los que me interesan, estos son los valores que me interesan, entonces esos son los que los llevo a la expresión de constante. La constante de equilibrio, recuerden que es producto dividido reactivo. ¿Quién está en los productos? Está el hidrógeno, digamos en este caso, el anión, y en el denominador encontramos el reactivo. Producto dividido reactivo, y ahí ponemos los valores que tenemos en el equilibrio. Del hidrógeno tenemos ese valor, del anión, ¿cierto? Tenemos, ahí está ese valor, ¿cierto? Y del ácido fórmico, ¿cierto? Tendríamos, si nosotros restamos 0,1 menos 4,2 por 10 a la menos 3, al final es 0,0999, al final es 0,1, ¿ya? Por eso aquí ustedes pueden decir, oh, ¿qué le pasó ahí? En realidad lo que se restó es ínfimo, ¿ya? Así que si uno conservaba ¿cómo se llama esto? Las cifras significativas, ¿cierto? En realidad no iba a alterar. Y en total nos da un valor de 1,8 por 10 a la menos 4. Es el valor de la constante, ¿ok? Esto se hace, chiquillos, siempre con práctica, se repite, ¿ok? Pero esto siempre, todos estos pasos son cruciales para poder determinar la constante de acidez si nos dan el pH del ácido débil o de la base débil, ¿ok? Siempre. Y posteriormente nos dice calcular el porcentaje de disociación, ¿ya? Por lo tanto, para calcular el porcentaje de disociación, chiquillo, ustedes, si nos vamos más arriba, ahí aparece la fórmula, y ahí dice porcentaje de disociación de una base y el porcentaje de disociación de un ácido. Como es un ácido, ahí está. Serían los hidrógenos que ustedes obviamente calcularon, la concentración de hidrógeno, dividido la concentración del ácido inicialmente por 100. Eso es todo. ¿Ya? Es un valor porcentual en realidad, ¿ok? Entonces, eso sería, y ahí está, por eso se calcula de esa manera y les da 4,2%, ¿ya? Si ustedes calculan, ahí ponen la concentración de hidrógeno dividido la concentración inicial del ácido por 100, y ahí le da 4,2%, ¿ok? Bueno, ahora la pregunta que también puede surgir es al revés. A partir de la constante de acidez, le dicen a ustedes calculen el pH. Entonces ahora al revés. Antes era a partir del pH calculen la constante de acidez, ahora es a partir de la constante de acidez calculen el pH. Esos son los dos tipos de problemas que nosotros vamos a tener y que pueden ser un poquito más largos. Son los dos tipos de problemas más costosos, ¿ok? Entonces, claramente hacemos lo mismo, ¿cierto? El paso 1, ponemos la ecuación de disociación, es súper importante. El paso 2, ¿cierto? Ya como no tenemos pH, tenemos que calcularlo, no podemos saber la concentración de hidrógeno que va a haber en el medio, ¿ya? Por lo tanto, nos queda solamente saber, ¿cierto?, de que la constante de acidez sabemos que es producto de reactivo, que ahí está expresada, ahí está claramente señalada, y que eso vale un 4,9 por 10 elevado a menos 10. ¿De dónde salió ese valor? Se lo dan aquí en el problema. Ojo con la concentración ahí que les dan, ¿cierto? Entonces, claramente si planteamos, ¿cierto? Si planteamos el mismo análisis de tiempo inicial, el cambio, el equilibrio, hacemos el mismo análisis, chiquillos. Decimos, ¿cuánto tenemos al inicio? 0,2. No hay nada de los productos, siempre se pone 0 en los productos, ¿ok? Y por lo tanto, después decimos, bueno, ocurrió un cambio, que no sé en este caso cuánto es el cambio, porque como no puedo calcular la concentración de hidrógeno, como lo hicimos en el ejercicio anterior, porque no nos dan el pH, ¿ok? Decimos, bueno, le restamos algo que no sabemos, ¿ya? En los reactivos siempre se resta y en los productos siempre va con un signo más, es decir, que se produce, se genera, ¿ok? Y ahí se pone X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Hacemos lo mismo que hicimos nosotros en equilibrio químico, chiquillo, que ponemos la incógnita, ¿cierto? Y por lo tanto, nos va a dar, ¿cierto?, que en este caso, si reemplazamos, hacemos todo el análisis matemático, nos va a establecer una ecuación, una función cuadrática, ¿cierto? Lo que sí pueden, digamos, en este caso, realizar es despreciar ese valor de X, ¿ya?
porque si desprecian X, ahí ustedes podrían hacer, obviamente, el cálculo con mayor rapidez, ¿ya? ¿Por qué se desprecia X? Porque recuerden, anteriormente les dije, ¿cierto? Si hacemos el mismo análisis que el anterior, ¿se acuerdan que aquí restamos algo y ese algo era despreciable? Por eso quedó 0,1 igual, ¿ya? Entonces lo mismo pasa acá. Entonces, asumir que ese algo es despreciable, por eso se omite, digámoslo así, o se simplifica, o en realidad no se considera, ¿ok? Porque si no, ¿qué pasaría? Si ustedes ponen ahí la X y calculan, que también se puede hacer, tendrían que obviamente desarrollar ecuación cuadrática y todo lo que implica. Y ustedes saben ecuación cuadrática, yo creo, ¿cierto? ¿O no? Sí, mister. Ya. Entonces, ojo con esa parte, ese procedimiento algebraico, chiquillo, que ahí obviamente ustedes tienen que entender lo que se hizo, ¿cierto? Se despreció X, después se hace el cálculo matemático, se saca raíz cuadrada y todo lo que ustedes saben, ¿ya? Todo lo que ustedes saben, ¿ok? Y ahí se determina que X es la concentración de hidrógeno y teniendo la concentración de hidrógeno, ¿puedo calcular pH o no? ¿Se puede calcular pH? Sí, pues la ecuación sí. Dice que es concentración de hidrógeno más concentración de cloro, si no me equivoco. pH, ahí está. Ese sería el pH. Menos logaritmo, Esa es la concentración. fórmula. Sí, ahí está. Y ahí les dio el pH igual 5. Bueno, chiquillos, en realidad yo creo que ese es como a grandes rasgos. Ahí es donde plasmo, en realidad, cómo ustedes tienen que hacer los ejercicios que pidan de esa, digamos, que son de ese formato. ¿Ok? Así es como se hacen los ejercicios. Y se los doy paso a paso para que ustedes, obviamente, repliquen y sustituyan, ¿cierto? De acuerdo a lo que le estén preguntando, sustituyan los valores nada más. ¿Ok? Deme un segundo que tengo que... Mister, ya, dígame, tengo una duda. dígame. La otra ecuación entonces, la que es H más cloro, esa es para los ácidos fuertes, ¿no es cierto? Sí, Y estas son para los débiles. sí. Ah, ya, muchas gracias. Ya, entonces fíjense muy bien. A ver, miren esta pregunta, es un poquito suspicaz, ¿cierto? Vamos a ir atacando las preguntas ya relativamente más sencillas, ¿ya? Y después nos vamos a ir a las preguntas con de mayor calibre, ¿vale, chiquillos? Sí. Ya. Fíjense muy bien. La pregunta número 2, ¿ya? Perdón, la pregunta número 1 dice, ¿cuál es la constante basicidad para el ion nitrito si para el ácido nitroso, ya? Fíjense muy bien, ¿ok? Ese tipo de pregunta es bien buena. ¿Por qué? Porque ustedes le dicen, bueno, le están preguntando por la constante basicidad, ¿cierto? Del ion nitrito, ¿ya? Constante basicidad del ion nitrito. Y le dan la constante de acidez. Bueno, entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen? Fíjense muy bien. Ustedes dicen, bueno, si en este caso, ¿cierto? Tenemos el nitrito, ¿cierto? El nitrito, ahí está. Ese es el nitrito, ¿ok? Sabemos que él, si capta un hidrógeno como base, porque las bases de Bronsted y Lowry dice son aquellas que captan hidrógeno, se va a transformar, ¿cierto?, en el famoso ácido nitroso. Por algo se lo dan ahí como dato, ¿ok? En el HNO2. Entonces resulta que ustedes le dan, ¿cierto?, la constante de acidez del ácido nitroso, pero ustedes están pidiendo la constante de basicidad, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, la constante de basicidad, en este caso va a ser siempre, para poder sacar como porque a nosotros lo que nos están pidiendo es
la constante basicidad de este ion, del ion nitrito. Entonces, para eso, ya ustedes tienen que asumir lo siguiente. Ustedes dicen, bueno, si me da la constante de acidez, yo la puedo transformar a constante de basicidad, que obviamente es de la base que forma ese ácido. Por lo tanto, va a ser siempre la constante del agua dividido la constante de acidez que le dan. ¿Ok? Y ustedes dicen, bueno, la constante de acidez la tenemos, que obviamente está ahí está el valor, serían 7,1 por 10 a la menos 4. Y la constante del agua, ¿cuánto es, chiquillo? ¿Cuánto es la constante del agua? Eso está arriba, debería estar arriba. Fíjense muy bien, vamos a transportarnos, ¿cierto? Y vamos a ver que la constante de la... Miren, ahí está. Eso es lo que yo les digo. ¿Ok? Entonces, claramente la constante del agua, si la suma, si la suma, fíjense muy bien, si la suma de pK sub A más pK sub B es igual a 14, obviamente la constante del agua debería ser 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? Eso incluso en la guía anterior está dado, dice ahí, la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre se lo tienen que aprender eso y decir, ya, entonces la constante del agua siempre va a ser 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Ok? Dividido, obviamente, la constante de acidez que a ustedes les dan, que es 7,1 por 10 elevado a menos 4. Entonces, teniendo estos valores, ustedes dividen, ¿cierto?, en la constante del agua, ¿cierto? Lo dividen por la constante que le dan del ácido, la constante de acidez, para transformarlo, ¿cierto?, en constante basicidad. ¿Ok? Lo dividen y por lo tanto les tendría que dar, ¿cierto?, un valor de 1,41 por 10 elevado a menos 11. Y no está la respuesta. A ver, es que algo no me está cuadrando. 1,41, mister. Sí, creo que me dio Creo que eso. sí. Que veo que el valor más pequeño es la A, creo. Sí, creo que sí también. De ser así debería ser la A, con el valor más pequeño. No. 1 por 10 a la menos 14 estaría bien. Y 7,1 por 10 a la menos 4. A ver. A ver, tendríamos cuál es la constante de basicidad para el ion nitrito. Ya, entonces tenemos que basicidad, claro, constante del agua dividido constante de acidez. Qué raro que no esté el valor. Debería dar el valor. Pero tiene que ser 10 a la menos 11, debería ser la C. No sé por qué es 5,9. Debería ser 1 dividido 7,1 a menos 4. ¿A menos 4? Sí. Claro, debería ser la C. Pero raro, a ver. Raro que no dé el valor exacto. Algo debe haber fallado. No, a ver. A ver. Sí, pues tiene que ser. Tendría que ser eso, pues, 1,41. Bueno, lo voy a revisar de ahí bien y les verifico. ¿Ya? Después dice la 2, ¿cuál es la concentración de hidroxilo de una solución con un pH 9? Entonces,
Ahí ustedes, ¿cómo lo podrían hacer? Tienen el pH, chiquillos, ahí tienen el pH igual a 9. Lo que tienen que hacer ustedes, y esto lo van a hacer ustedes, me van a dar la respuesta. Van a sacar el pOH y después de calcular el pOH van a sacar la concentración de hidroxilo. ¿Ok? Teniendo el pOH van a sacar la concentración de hidroxilo. ¿Cómo? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada. De acuerdo a lo que vimos la semana pasada. A ver, voy a revisar ese ejercicio mientras tanto. Y ustedes me dan la respuesta del otro, ¿vale? Bueno, me van a dar la respuesta, en realidad me van a marcar ustedes la respuesta en el chat, me van a poner ahí cuál es la respuesta que ustedes podrían dar a la pregunta número 2, ¿ya? Mientras yo estoy revisando la 1. Tenemos 7,1. Así es. Una constante de acidez del H. ¿El pH y la constante de concentración no hemos visto? Sí, el pH. Sí. No, pues el pH, ustedes calculen el pOH y de ahí sacan la concentración de hidroxilo. Ok. Sí, estaría bien. Yo creo que hay un error ahí de respuesta. A lo mejor algo me pasó, no sé. Voy a volver a verificar ahí esa pregunta. ¿Sería la C entonces? Sí, debería ser la C. Pero... La más correcta sería la C, según yo. sí.
Según los cálculos, no sé si será. Sí, debería ser esa. Ok. Ya. En la 2, ¿qué respuesta me dieron, chiquillo? Yo creo que la B. Ya, ustedes lo que hicieron, ¿cierto? Es al pH, bueno, a 14 le restaron el valor del pH que les dan ahí y le da un valor de un pOH igual a 5, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, teniendo el pOH que igual a 5, ¿ok? Es 5. Ustedes entonces lo que van a hacer, ¿cierto? Es calcular la concentración de hidroxilo, que eso, ¿cómo se calculaba? Se calcula como 10 elevado a menos pOH. ¿Ok? Es decir, sería 10 en este caso elevado a menos 5. Y ahí ustedes calcularían la concentración de hidroxilo, que claramente aquí la respuesta correcta debería ser la A. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Después, en la 3 dice, ¿cuál es la expresión de constante de acidez, ¿cierto? De este ácido que está acá señalado. Entonces, ¿cuál es la expresión correcta? ¿Cuál ustedes marcarían como expresión correcta, ya, de la constante de acidez, chiquillos, de esa ecuación? Pero Recuerden Mister, que que no la veo completa. es producto de reactivo, acuérdense. Producto reactivo, sí, pero es que Mister, no, ay sí. Yo creo que la A. Usted dice que es la A. Yo también creo lo mismo. La A, Sí. Mister. Es la A. Sí, es la A, chiquillos. Sí. Bien. Sí. Ya, bueno. Bien. La 4 dice, los valores de constante de acidez de algunos ácidos monopróticos son mostrados. Ya, ahí le dan los valores de constante de acidez. Ya, fíjense los valores que dan. 1 por 10, 1,8 por 10 a la menos 5, ya. Y bla, 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 aparece todo. Ya. Entonces, después, Una solución de 10 mol de igual ácido contendría la mayor cantidad de iones. claro, entonces dice una solución 0,1 molar, eso significa 0,1 molar, ¿cierto? Dice, ¿de cuál ácido contendría la mayor cantidad de iones? O sea, todos estarían en la misma concentración. Todos, digamos, el ácido acético, el ácido benzoico, todos estarían con la misma concentración 0,1. Por lo tanto, si todos tendrían la misma concentración, ¿ya? Aquí lo que va a jugar o lo que va a tener un rol importante va a ser la constante de acidez, ¿ok? Por lo tanto, recuerden que la constante de acidez, mientras mayor sea su valor, más ácido es la especie y más bajo va a ser su pH, porque mientras más ácido una especie, su pH es más chiquitito, ¿ok? Entonces, y si es más ácido, obviamente es porque la concentración de hidrógeno también es más grande. Recuerden que mientras más ácido es una especie, porque la concentración de hidrógeno es mayor, ¿ok? Entonces dice, ¿de cuál ácido contendría mayor cantidad de iones? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros manejar, ¿cierto? Decir, bueno, sabemos que, ¿cierto? A mayor constante, ¿qué significa mayor constante? Significa entonces que menor pH. ¿O no? Sí. Sí. Y si es menor pH, esto significa que menor pH es mayor acidez. Mayor acidez, ¿ok? Y también implica, ¿cierto?, que hay más concentración de hidrógeno. Eso es lo que tenemos que nosotros tener claro, ¿ok? Concentración de hidrógeno, ¿ok?
¿Queda claro eso, no? Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿cuál es el que tendría, cierto? El que tenga mayor constante de acidez sería el que tendría mayor acidez y en consecuencia menor pH y en consecuencia mayor concentración de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuál de esos es el que presenta mayor constante de acidez? Yo creo que es la B. Estoy entre la B y la D. ¿Cuál de estos valores, chiquillos, es mayor? El ácido benzoico. ¿Seguro, Valentina? Yo diría que el cianhídrico. ¿Los demás qué dicen? O también puede que sea el ácido clorhídrico. A ver, pero ¿Cuál de esos valores que está ahí, chiquillo, es un valor mayor? De acuerdo a lo que ustedes saben de matemática. de ser así sería el cianhídrico. Si multiplica todo. Pero es que vean bien los valores, chiquillos. ¿Están viendo bien los valores o no? ¿Sí? Bueno, si fuera el fórmico, sería porque está más cerca del cero. Claro, po. Sería el Exactamente. fórmico. Ahí está. Pues. Claramente. Sí. Si el ácido fórmico debe estar más cerca del cero, Exacto. en ese caso. Es que es así, po. Porque el que está más cerca del cero sería el ácido fórmico. Porque su Claro. exponente es menos negativo. Mientras más negativo sea, significa que hay más cero, Más alejado del chiquillos. cero. Sí, más alejado del Yo cero. lo resolví de esa forma, ¿viste? No sé si está bien. Está bien. Súper bien. Ah, ya, porque está más cerca del cero, sería el fórmico. Entonces sería la C. Claramente. Ok. Eso es más iónico. Ya. Chiquillo, acabo de corroborar que realmente está bien el ejercicio y que efectivamente aquí hay un error de respuesta, de alternativa. ¿Ya? Es claramente la más cercana a 1 como a 40 y tanto por 10 elevado a menos 11 es la C, es la 1. ¿Vale? Pero Ya. hay un error ahí. No sé qué pasó, no sé si cambié yo los valores, algo hice, ¿ya? Pero algo no me dio, no sé. Pero ahí claramente debería ser lo más cercano al 1,41 por 10 elevado a menos 11, sería la C, ¿vale? Pero se hace siempre así, cuando yo quiero calcular la constante de acidez y me da la constante de basicidad, siempre tengo que poner agua, constante del agua, 1 por 10 elevado a menos 14, dividido la constante que le den como valor. Y obviamente ahí van a descubrir la otra constante. No sé si me logran entender. Siempre cuando hay un ejercicio donde le dan la constante de basicidad y usted tiene que calcular la constante de acidez y no tiene ningún dato más, siempre usted tiene que establecer que constante, ¿cierto? De agua. De acidez, entonces usted lo pueden calcular como constante del agua, ¿cierto? Partido por constante de acidez. Constante de basicidad. Ah. Sí, porque estamos hablando, o si tienen la constante de acidez y le piden calcular la constante de basicidad, es lo mismo pero al revés. ¿Ya? Constante del agua, lo mismo, constante del agua, pero en vez de dividido la constante de acidez. Son lo mismo. ¿Ya? Pero el agua siempre va donde mismo. Siempre donde mismo y siempre va a ser 1 por 10 elevado a menos 14. Siempre es Ya, ese y el agua valor. siempre va a ir en la parte de arriba. Sí. Numerador, ok. KW va a ser siempre 1 por 10 elevado a menos 14. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Ya? Bueno, ahí claramente, les digo, chiquillos, aquí claramente hay un error de alternativa. No sé qué me pasó, algo me pasó, pero voy a verificarlo después. ¿Ok? Bueno, entonces claramente aquí en la C, el ácido fórmico, la pregunta 4, chiquillos, ¿cierto? Fórmico. El ácido fórmico, sí.
Esa es la respuesta. Es el que tendría mayor cantidad de iones. ¿Por qué? Porque es el que sería el más ácido, ¿ya? Y siendo más ácido significa que hay más iones de hidrógeno en el medio, y significa que su valor de pH es más chiquitito. Mientras más chico el pH, más ácido es, recuerden, ¿ya? Ok. Después dice, un estudiante prepara una solución de un ácido monoprótico débil, disolviendo 0,08 mol, litros, ¿cierto?, del ácido en suficiente agua para hacer 1 litro de solución. El pH de la solución resultante es 4,51. ¿Cuál es la constante de acidez? La pregunta. Mira que está bueno este ejercicio, ¿ya? Entonces, claramente para desarrollar este ejercicio, chiquillos, nos vamos a basar en cuál ejemplo de los de arriba, en el primero o en el segundo. A ver. Porque el ejercicio dice, el 5 dice, un estudiante prepara una solución de un ácido, ya le dice todo lo que hizo, después dice el pH de la solución resultante, le dan el valor del pH y le están preguntando por la constante de acidez. ¿Ok? ¿Y el primero? Sería el primero. Yo tengo que hacer los mismos pasos que en el primero. Los mismos pasos que en el primero. Tengo el valor de pH, calculo ahí la concentración de hidrógeno, luego hago esta tablita, después de eso hago la ecuación de constante de acidez, determino el valor de la constante de acidez a partir de los valores que obviamente me propongo. Sería 10.10. Si quieres lo hacemos, yo no tengo problema, lo hacemos rápidamente, ¿cierto? Lo voy a proyectar ya para que lo logremos ahí comprender y entender, así que me van a dar un minuto para poder proyectarlo, ¿ya? Y poder, obviamente, desarrollarlo. Chiquillos, la otra semana vamos a trabajar con la guía del taller, ¿ah? ¿Tuvieron ¿Taller de taller ciencia? ¿Física? ¿O biología, mister? ¿Qué cosa, perdón? ¿Con cuál ¿De cuál guía materia está vamos a hablando? trabajar, mister? Con la guía de taller de ciencia. ¿Pero cuál de las todas? ¿La de biología, física, química? No, con la de química. ¿La de química? Ok. Sí. Sí, yo voy a trabajar con química. Jorge, con ustedes va a trabajar física. Y ya Ok. empezó, Sí. la semana pasada ya empezó con ustedes, ¿cierto? Sí. Ya tuvimos la primera clase ya. Ya. O sea, eso es la primera parte de física donde dieron método científico y dieron también el tema de vectores, si mal no recuerdo. Sí. Y mañana vamos a seguir con la guía porque aquí vamos hasta la mitad, parece. Sí, pues sí, era un poquito larga. En realidad, Poquito. es que era lo mejor porque así trabajan de una con todo. Y después viene onda, sonido y así van a ir. ¿Ya? Denme un segundo porque estoy tratando de conectar mi cámara. A ver si toma. Sí, ahí sí. Ya. Okay. Yo creo que todos pueden ver mi cámara, ¿cierto? Sí. En chiquito, sí. Ya. Entonces, voy a anotar los datos que dice acá. Dice, un estudiante prepara una solución de un ácido monoprótico. Ya, un ácido cualquiera, yo lo voy a poner como un ácido HA. Un ácido cualquiera. ¿Ok? Y que obviamente dice que tiene 0,08 moles del ácido en suficiente agua en 1 litro. Por lo tanto, la concentración de ese ácido va a ser 0,08 mol en 1 litro. Es decir, su concentración es de 0,08 molar. ¿Ok? Porque molaridad, recuerden que es mole dividido litro. Ya está listo. Entonces el pH resultante también le dan el pH y eso es igual a 4,51, ¿cierto? Como pH. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la constante de acidez? ¿Cierto? Bueno, tengo todos los datos, recogí todos los datos, chiquillos. ¿Ya? Ahí yo lo apunté, puse este primer dato, segundo y el tercer dato. Ok, entonces teniendo, chiquillos, ¿cierto? El valor de pH, teniendo el valor de pH, esto es clave. Digo, bueno, entonces voy a tener que hacer los pasos del ejercicio de ejemplo que yo mostré, ¿cierto? Como los pasos del 1, del primer ejercicio. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que primero que hago? Hago la ecuación de disociación. Es decir, La de hidrógeno. ¿cierto? Voy a ver cuánto es, ¿cierto? Eso. Ahí está.
Ahí lo separé. Esto es un ácido cualquiera, ¿cierto? Sé que como es ácido va a liberar hidrógeno y lo otro es anión, es con carga negativa. Bueno, después el segundo paso me dicen, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Tenemos que, sabemos que el pH es igual a menos logaritmo, ¿cierto? Concentración de hidrógeno, ¿ok? Como nosotros tenemos el pH, ¿sí? Tenemos el pH, no, lo que a nosotros nos interesa es calcular la concentración de hidrógeno, lo cual se va a calcular como 10 elevado a menos el valor del pH que nos dé. Como el valor de pH es 4,51, que obviamente está ahí, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, la concentración de hidrógeno que me dan en el equilibrio sería, o que está disociándose, sería 10 menos menos 10 elevado a 4,51. menos 4,51. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como sé que las expresiones no pueden quedar con decimales, no puede quedar un elevado decimal, lo ingreso a la calculadora, ¿cierto? Y pongo 10 elevado a menos 4,51. Y ahí me da un valor de 3,1 por 10 elevado a menos 5, que eso es lo que se representaría y representaría la concentración de hidrógeno. 3,1 por 10 elevado a menos 5. Esa sería la concentración de hidrógeno, ¿cierto? Que ahí está, por 10 elevado a menos 5. ¿Ok? Bueno, esa sería la concentración de hidrógeno que a mí me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque sabemos que si anteriormente nosotros habíamos planteado la ecuación de disociación y dijimos que era eso, ¿ya? Si habíamos dicho eso, y aquí me falta una fecha para el otro lado. Víctor, pero aparece la alternativa 3,4 por 10 elevado a menos 4, ¿no? No, pero es que todavía no hemos terminado, ¿ya? ¿Cuántos pasos? Lo que pasa es que eso fue la primera parte. Usamos el pH, ya tenemos listo, usamos eso. Ahora ya tengo también eso. ¿Y qué es lo que me falta? La constante de acidez, que no la tengo. Es lo que me están preguntando. Entonces yo digo, ya tengo la concentración de hidrógeno, ¿para qué? Porque voy a plantear una tablita donde voy a poner inicial, cambio y equilibrio, que es lo que me interesa. Siempre hay que poner eso, ¿ya? El equilibrio es lo que me interesa. Entonces el inicial, nosotros sabemos que inicialmente tenemos una concentración del ácido de 0,08. Ahí está. Entonces eso lo ponemos al inicio, siempre se pone eso, ¿ya? 0 y 0. Siempre es así, ¿ya? 0,08 molar. Y entonces después ocurre un cambio en el cual ese cambio voy a restar lo que yo calculé de concentración de hidrógeno. Y aquí, obviamente, como están los productos, no va a ir con un signo menos, va a ir con un signo más. Siempre es así. Siempre los productos es así. Por 10 elevado a menos 5. ¿Ok? Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos ahora? Decimos, bueno, aquí el resultado en el equilibrio, que es lo que me interesa a mí, va a ser 0,08 menos 3,1 por 10 elevado a menos 5 en primera instancia. Y acá tenemos que en el equilibrio sé que tengo 3 por 10 elevado a menos 5 de hidrógeno y 3,1 por 10 elevado a menos 5 de la otra especie. ¿Ok? Teniendo estos valores, ya yo establezco la constante de acidez, que es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque establezco constante de acidez, porque es un ácido, cualquiera. ¿Ok? Entonces digo, sé que va a ser productos, que en este caso son Activo los reactante. reactivo, ¿cierto? Reactante. Bien. Reemplazo. No tengo la constante de acidez, por lo tanto la mantengo, no la tengo, porque es lo que tengo que calcular. Y pongo la concentración de hidrógeno en el equilibrio. 3,1 por 10 elevado a menos 5. Bien. 5. La concentración de la otra especie en el equilibrio. Ahí está. 3,1 por 10 elevado a menos 5. Por 10 elevado a menos 5. Después dividido a menos 5. Ahí. Después dividido la concentración, ¿cierto? 0,08. Sí. Y si quiero, le pongo menos 3,1 por 10 elevado a menos 5, o si quiero lo dejo en 0,08, porque vamos a ver que es despreciable el valor ahí abajo. Vamos a ver por qué. Constante de acidez, entonces. Aprovechamos de desarrollar matemáticamente lo de arriba, dice 3,1 exponente menos 5, ¿cierto? Por 3,1 exponente menos 5, es decir, al cuadrado. Sería 9,61 por 10 elevado a menos 10. Dividido, igual al otro lado. Dividido 0,08 menos, paréntesis, siempre paréntesis chiquillo, 3,1 menos por 10 elevado a menos 5. Y ahí le da, si ustedes se fijan, se dan cuenta que la resta que hicimos arriba, si lo aproximamos, ¿cuánto es?
0,08. ¿Se dan cuenta que este valor es como despreciable? Si nosotros lo pusiéramos, o si queremos ponemos 79, pero en realidad es 0,08 al final. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Entonces dice, Sí, ahora la sí. constante de acidez, ¿ya? Entonces la constante de acidez va a ser, ¿cierto? Va a ser 9,61, ¿cierto? Por 10, 9,61 por Por 10, 10 exponente 10. elevado a menos 10, A menos 10. dividido 0,08. 0,08. Y ahí me da 1,2 por 10 elevado a menos 8. Sí, la alternativa C. Ya. Es así como tienen que desarrollar ese tipo de ejercicio cuando aparezca ya algo con esas características, chiquillos. ¿Ok? Mister, pero no lo saque. Le mando la foto. Se lo mando al Ya. grupo. ¿Les parece? Sí, Sí, mister. mister. Ya. Ahí después vamos a anotar aquí el ejercicio. Voy a poner aquí ejercicio 5, alternativa. El 5. Ya. Después dice, para el ácido nitroso, el valor de la constante, ¿cierto?, de acidez es 4,5. Oh, ¿qué pasó? Ahí. Por 10 a la menos 4. Ya. Entonces, claramente aquí está expresando, dice, ¿cuál es la constante de equilibrio para la reacción siguiente? Claramente aquí, si ustedes se dan cuenta, como está liberando hidroxilo, debería ser la constante de basicidad. ¿O no? Verdad. ¿Cierto? Sí. Porque dice, ¿cuál es la constante de equilibrio? ¿A qué constante nos estamos refiriendo? A constante de basicidad. ¿Ok? Entonces, nos vemos, Carolina. Entonces, claramente, aquí ustedes lo que tienen que hacer es constante del agua dividido la Constante del constante agua de dividido constante de ácido. ¿ya? Y eso va a dar la alternativa A. Ok. Sí. Verdad Entonces, que este es el cero. ejercicio, chiquillo, este es el ejercicio original, ¿ya? Que es igual a este, ¿ah? Pero no sé aquí qué pasó, yo no sé qué puse, algo me falló, no sé. Pero la diferencia es que en este le piden la constante de basicidad y en otro la del ácido. No, lo mismo. En los dos nos ¿Lo pide la mismo? constante de basicidad, sí. Entonces, pero este es el original. Este es el original. Este es el del río. Ok. El verdadero. ¿Ya? Sí, algo me pasó en el otro, no sé qué pasó. Después dice 7. La siguiente lista de ácidos contiene sus respectivas constantes de acidez. ¿Ya? Ahí están, otra vez. Nos dan los valores de constante de acidez. Estas preguntas son típicas en PSU, o sea, en prueba de transición. ¿Ya? Considerando los datos de la tabla, ¿cuál es el ácido que se encuentra en solución mayormente disociado? Esa pregunta es lo mismo que le dijeran, ¿cuál de los ácidos es el que libera más hidrógeno? ¿O el más ácido? Es lo mismo. El I, o sea, el HI. Claramente, ¿o no? Sí, Claro, que está más cerca del cero. claro, o sea, sería el mayor, ¿cierto? El más grande. Mientras más sea la constante de acidez, mayor es la acidez, ¿cierto? Mayor es la acidez. Y en consecuencia, más chiquitito el pH y más cantidad de hidrógeno hay, ¿cierto? Entonces, claramente ahí tendría que ser el HI, el AC. La HI, la letra C. Sí, porque es más, su valor de constante es más alto. Mientras más alto sea el valor de la constante, más ácido es, más hidrógeno hay en el medio. 8 dice, clasifique las siguientes aseveraciones como verdadera o falsa, chiquillos. La constante de acidez es menor mientras más débil sea el ácido. Constante de acidez. No, menor pH. No. Claro, Menor pH. ¿cierto? Entonces, la constante de acidez es menor mientras más débil sea el ácido, ¿sí o no? No, porque dice que es menor el pH, no la constante. No, pero no dice algo de pH, sino que dice, miren, lean bien. Dice, la constante de acidez es menor mientras más débil sea el ácido. O sea, no, porque si nos guiamos por la respuesta de la otra. Claro, o sea, sabemos nosotros que mientras más alto sea la constante de acidez, ¿ya? El ácido es más fuerte, menor es el pH y obviamente, ¿cierto? Más ácido es, ¿ok? Y aquí están preguntando al revés. Mientras menor sea la constante de acidez, ¿el ácido se hace más débil? Sí, se hace más débil, ¿cierto? ¿Su valor de pH es más alto? Sí, su valor de pH va a ser más alto, ¿ok? Eso es verdadero, ¿ah? ¿Ya? Entonces ahí le vamos a poner una B de verdadero.
O la vamos ahí a tipear ahí con un... Bien, eso es verdad. Después dice, una disolución acuosa de un ácido o una base fuerte, tiene que ser necesariamente concentrada. Buena pregunta. Buena pregunta. A mayor concentración. Pero se supone que sí, a mayor concentración de mayor acidez a mayor concentración. Entonces Sí, dice, sí, es verdad. una disolución acuosa de ácido es más fuerte. Sí, digo que sí, sí, a ver. Es que recuerden que hay ácidos que son de naturaleza fuerte por su porcentaje de disociación. ¿Okay? Recuerden que la fuerza relativa de un ácido está estrechamente relacionada con, digamos, en función a cómo libera su hidrógeno. Entonces, los ácidos fuertes, aunque estén en poca concentración, van a seguir siendo fuertes. Por ejemplo, si yo tengo el ácido clorhídrico que está en mi estómago, ¿ya? Es un ácido fuerte, que está a una concentración ideal para que obviamente no me dañe los tejidos, pero ahora, claro, si yo aumento la concentración de ello, va a haber, ¿cierto?, mayor cantidad de hidrógeno, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto?, no necesariamente está relacionado, ¿cierto?, con que tiene que ser necesariamente concentrada, no, puede estar diluida, pero va a seguir siendo un ácido fuerte. Después dice, la constante basicidad es mayor mientras más débil sea la base. Falso. Eso es falso, ¿cierto? Porque si la constante basicidad es más alta, más básico va a ser la sustancia. Entonces, claramente no corresponde. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Verdadero, falso, es falso? ¿Cuál sería? B. B. Muy bien. B. Muy bien. No, B. Sí, sí, claro. Bien. Sí, me confundí. Súper, mega bien. Ya. Denme un segundo que... 9. Ahí. Vamos por la 9. La 9. Dice, la constante de equilibrio o la constante de acidez de un ácido expresa la fuerza del ácido, ¿ya? Mientras mayor sea la constante de acidez, chiquillo, más ácido va a ser, ¿ya? Más fuerte. Cuanto mayor sea su valor, bueno, ya di la respuesta. Ahí está, una. Sí. Ay, me perdí. Nada que decir. Ya. Ala. Sí. Ok. Se tiene una solución de amoníaco, ahí está la concentración del amoníaco, y dice calcular el pH ahora, y nos da la constante, obviamente, de basicidad del amoníaco. Y ahí le dan incluso la ecuación de disociación. Entonces, le hacen calcular a ustedes el pH y tienen los datos de constante basicidad. Por lo tanto, ¿qué ejemplo van a seguir para poder desarrollar ese ejercicio? ¿El 1 o el 2? A ver. Bien. Así. Ahí dice, calcular el pH de una solución. El 2. El 2. Sí. Van a tener que ocupar lo mismo que se hace para el paso 2. ¿Ok? Entonces, ahí claramente nosotros podríamos establecer, ¿cierto? Si quisiéramos desarrollar ese ejercicio, que obviamente lo vamos a desarrollar para que quede ahí, no quede duda, ¿ok? El ejercicio dice que nos hacen calcular el pH de una solución ya de cuya constante basicidad, ¿cierto?, del amoníaco es de 1,8 por 10 elevado. ¿Cuánto, chiquilla, aparece ahí? 10 elevado a 9. Amoníaco. De 10 elevado a 9. Ya, y ahí le dan la ecuación de disociación en H3 con agua, ¿cierto? Porque están disueltos en agua, ¿ya? Y forma amonio y se libera hidroxilo. Ok, perfecto. Ok, ya con eso basta. Entonces, y nos dice que la concentración de amoníaco, ¿cierto? Es de 0,32. Perfecto, molar. Ok. Ya con esos datos es más que suficiente. Por lo tanto, fíjense muy bien. Nosotros decimos, bueno, al inicio, siempre aquí ya tenemos estos datos,
aquí lo que tenemos que nosotros calcular es el pH, eso no lo tenemos, y a eso tenemos que llegar. Entonces decimos, siempre al inicio tenemos la concentración del amoníaco, ahí está, 0,32, ¿ya? El agua no me interesa porque el agua es líquida, no me interesa. 0,32 molar, no tenemos nada de producto formado todavía. Después ocurre un cambio, el cual ese cambio voy a tener que restarle algo al reactivo, que en este caso es el amoníaco, el agua no me interesa, ¿ya? Y en el caso es lo que permitiría la formación, ¿cierto?, de los productos. Luego de eso, alcanzo el equilibrio. Y en el equilibrio, anoto los datos que me dan 0,32 molar menos X, ¿ya? X y X, ¿ok? Estos son los valores que a mí me interesan. Y aquí yo voy a obtener, si yo descubro X, ¿qué es lo que voy a descubrir? La concentración de hidroxilo, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, si la constante de basicidad es igual a concentración de amonio por concentración y la concentración de NH3, ¿ok? Entonces, esa es la expresión de constante de basicidad. Por lo tanto, reemplazamos los datos que están acá. Ahí tenemos ese valor, 1,8 por 10 a la menos 5. NH4, ¿cuánto vale el equilibrio? X. OH, ¿cuánto vale el equilibrio? X. Y lo de abajo es 0,32 menos X, ¿ok? Entonces, para evitar, porque yo sé lo que va a pasar acá, ¿cierto? Me va a dar esto, ¿ya? 0,32 menos X, ¿ok? Entonces, claramente aquí se me presenta una ecuación cuadrática. Por lo tanto, trato de disminuir, ¿cierto?, los pasos de ecuación cuadrática, aunque tendría que hacerlo, pero en este caso voy a omitir o voy a despreciar esa X, ¿ya? Y al despreciar esa X tenemos que X cuadrado va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,32. ¿Lo va a multiplicar? Se multiplica. Sí, porque estos valores se multiplican, están ahí. Va dividiéndose, pasa al otro lado multiplicándose, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada para poder sacar el cuadrado, ¿cierto? Y tenemos entonces que va a ser raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,32. 0,32. Sí. Y ahí, obviamente, sacamos los valores. Aquí llevamos la calculadora, ¿cierto? Decimos, bueno, ¿cuánto es, cierto? 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,32 y me da 5,66 por 10 a la menos 6. Saco la raíz cuadrada, me da 2,4 por 10 a la menos 3. Esto sería, ¿cierto? Sería la... esto sería, ¿cierto? La... Constante de basicidad. El X. El X, ya la constante de basicidad la tenemos. Esto sería X. ¿Y X qué representa? X representa la concentración de hidrógeno. A la concentración de hidrógeno. Y si yo tengo perdón, a la concentración de hidroxilo. Si yo tengo la concentración de hidroxilo, yo voy a poder calcular el pOH, ¿cierto? Porque eso va a ser menos log concentración de hidroxilo. Y la concentración de hidroxilo sería 2,4 por 10 a la menos 3. 2,4 por 10 a la menos 3. En consecuencia, tenemos que el pOH va a ser igual, entonces, llevamos la calculadora, ¿cierto? Y ponemos menos logaritmo, concentración, ¿cierto?, de 2,4 por 10 elevado a menos 3. Y eso equivale a 2,62. Eso es pOH. Pero a mí no me dan el pOH, no me piden el pOH, sino que me piden el pH. Entonces, ¿qué es lo que hago? 14, le resto 2,62 y me da 11,38. Ahí estaríamos con el pH calculado. ¿Ok? O 11,40 aproximadamente. 11,40 aproximadamente, sí. Sí, es que no. Entonces, claramente ahí la respuesta sería la D. La D2. ¿La D? Sí. Aproximado. ¿Me envía foto también de eso? Obvio, ningún problema. Este es el ejercicio número 10. Ok. Chiquillo, en el caso dice, los ácidos polipróticos son aquellos capaces de ceder más de un protón, por tanto se establece más de un equilibrio. Escribe la ecuación de disociación del ácido fosfórico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahí? Fíjense, esto es súper simple, ¿ah? ¿Ya? Es muy sencillo. Pero obviamente los voy a ayudar para que no tengan ahí dudas, ¿ya? Ahí lo que tienen que hacer, ¿cierto?
dice que tienen que escribir las ecuaciones de disociación nomás, ¿ok? Entonces ustedes tienen el ácido fosfórico, que es H3PO4, ¿ok? Es el ácido fosfórico, y como tienen que escribir la ecuación de disociación, ya va a ser H3PO4, se disocia y forma H más y H2PO4 menos, ¿ok? Va liberando de un hidrógeno primero, ¿ok? Después, esta es la primera, después la segunda, tenemos H2PO4, tomamos lo que se formó anteriormente, vuelve ahora, va a liberar otro hidrógeno, se saca un hidrógeno de la estructura, ¿cierto? De esta estructura de acá, y por lo tanto me quedaría HPO4. Como antes tenía menos, ahora como liberé 2 hidrógenos, le pongo -2. Quedo ¿Okay? con una carga negativa. Sí, pero acá, después en este producto, ¿cierto? Va a ser -2. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hidrógenos ya han sido liberados? Han sido liberados 2 hidrógenos, por eso es -2. ¿Ya? Y la tercera, ¿cierto? Es que tomo este producto que acá acabo de formar, HPO4, -2. ¿Y qué es lo que forman los productos, chiquillos? PO4. En orden, ¿qué es lo que tendría que liberar? Hidrógeno. El hidrógeno y, obviamente, PO4. ahora queda PO4, bien. Y elevado, o con su carga, ¿cuánto? ¿Cuánto es su carga? ¿A3? -3, bien, perfecto. Y eso es todo. ¿Eso no? Sí, son 3. Ahí están las 3 ecuaciones de disociación que les pedían. Ah, ya. Ok. ¿Ya? También se lo voy a mandar. Ya. Ya, mister. Okay. Ya, mister. A ver, espérate. Ya, sí está bien. Sí, porque dice, escriba las ecuaciones de disociación. Ahí están las ecuaciones de disociación. Dice, un estudiante preparó una solución 0,1 molar del ácido fórmico y midió su pH resultando 2,38. Calcule, con eso ya está. ¿Y dónde está? Aquí está. ¿Es la misma? Es la misma. Sí, La misma. Sí. Qué ingenioso. Ya, sí, es la misma. ¿Ya? Bueno, hubiese sido, ya, lo hubiese dejado usted mejor. Ya, ahí está. Y después dice, la siguiente tabla, ¿cierto? Con su respectiva constante, dice, ¿cuál es el ácido menos débil? ¿Cuál es menos débil? El menos débil, es decir, si lo traducimos de otra forma, ¿cuál es el más fuerte? El HiO3. El ácido, ¿cierto? Yódico. Muy bien. No, el ácido yódico, el HiO3. Muy bien. ¿Se entiende por qué? Porque tiene una constante de acidez más grande, ¿cierto? Bien. Sería el menos débil, es decir, el más fuerte. Frente a la misma concentración, ¿qué ácido tendrá el mayor pH? Al revés. Bien. El CH3COOH. Bien, bien, Valentín, ¿cierto? El más débil sería el que obviamente tendría mayor valor de pH. Muy bien, porque mientras más pH tenga, más empieza a acercarse al valor neutro o alcalino o básico. ¿Ok? Sí. Calcular el pH del ácido yódico, que ahí está, de concentración 0,23 molar, y tienen ahí la constante de acidez. Bueno, ahí ya tienen, ¿cierto? Los datos, tienen la constante de acidez, que es 0,19, tienen la concentración molar, y con eso ustedes tienen que calcular el pH, es decir, tienen que seguir los mismos pasos, ¿cierto? Hicieron en ese ejercicio. Que hicimos, ¿cierto? ¿Ejemplo 2? En el ejemplo 2. Los mismos pasos, Okay. pero obviamente con el ácido yódico. En vez de Sí. HCN, HIO3, aquí se pone H más, IO3 menos, y todo lo que ustedes aquí tendrían que reemplazar. Eso es todo, poner la X, menos X, todo el tema. Recuerden ahí esa X despreciarla, ¿ok? Porque si ustedes se dan cuenta ahí la resta es muy poca, ¿ya? Etcétera. Dígame. No, nada, mister. Ah. Tengo flojera. Ya, y la última, chiquillo, dice, el amoníaco acuoso 0,2 molar tiene un valor de constante de basicidad, ¿ya? De eso. Calcular la concentración de ion hidroxilo de la solución, calcular el pH de la solución, calcular el grado de ionización por el amoníaco acuoso y compare la basicidad del amoníaco con las bases que se indican formulando y ordenando los compuestos en sentido creciente basicidad. Bueno, ahí tienen harto que hacer, ¿ya? Si quieren, Sí. le ayudo, les puedo ayudar en esto último. Dice, Sí. dice el amoníaco acuoso, este es el ejercicio número
4 de desarrollo. ¿Okay? El último parece. El último, miren, sí. Ya. Entonces, claramente aquí, ¿cierto? Dice el amoníaco acuoso, ya, ahí tiene el amoníaco, es que tiene una concentración, ¿cierto? En este caso, de 0,2 molar. Perfecto. Tiene una constante, ¿cierto?, de basicidad de 1,8 por 10 a la menos 5. Perfecto. Dice calcular la concentración de ion hidroxilo. Entonces, para hacer eso, digamos, se establece que el amoníaco digamos, se disuelve o se disocia en medio acuoso y forma la reacción que ustedes deberían, obviamente, tener ya, y saber o determinar, y que obviamente sería la que señalamos antes, en un ejercicio anterior. Bueno, ahí está claramente lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos ya los cálculos, tenemos acá inicial, cambio y lo que me interesa, el equilibrio. ¿Ok? El agua nunca importa, porque el agua, como está en estado líquido, no va a ir en la constante de equilibrio. Por lo tanto, por eso yo le pongo ahí una rayita. ¿Ok? El amoníaco inicialmente tenemos 0,2 molar y de los productos que se formen no tenemos nada todavía al inicio. No. Después ocurre un cambio en el cual no sabemos, ¿cierto? Y por lo tanto es lo que se va a generar también como cambio, ¿ya? En consecuencia tenemos en el equilibrio 0,2 menos X, ¿ya? Y X de producto, ¿ok? ¿Ok? Entonces nosotros decimos, bueno, si la constante basicidad, ¿cierto? Es concentración de amonio por concentración del otro producto, dividido la concentración del reactivo, que en este caso solamente es amoníaco, porque el agua no me interesa, porque es líquido. No se puede. ¿Ya? Bien. Entonces reemplazamos los valores y tenemos acá 1,8 por 10 a la menos 5 de constante basicidad. Esa es la constante basicidad, nos dan ese valor. X por X dividido, ¿cierto? 0,2 menos X. Recuerden que esa X la pueden a ustedes, obviamente, eliminar si gustan, porque en realidad es una resta despreciable. Por lo tanto, ustedes al momento de desarrollar van a tener 1,8 por 10 a la menos 5. Pasa multiplicando. Perfecto. 0,2, ahí queda así. Por lo tanto, esto queda, obviamente, multiplicando. X cuadrado es igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,2. Por 0,2. Y ahí sacan raíz cuadrada y todo el tema, ¿ya? Y por lo tanto, 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,2. Y eso debería ustedes, obviamente, sacar la raíz cuadrada y en consecuencia le daría 1,89, 1,90 por 10 elevado a menos 3. Y esta X que ustedes calculan, ¿ya? Que ustedes calculan, va a ser la X que representa la concentración de hidroxilo, ¿ok? Entonces se dice, por lo tanto, la concentración de hidroxilo va a ser un valor de 1,90 por 10 elevado a menos 3. Menos 3. Molar, ¿ya? Ahí está la respuesta de la letra A. Ok. O sea, un paso menos para sacar la concentración del otro. Claro, a ver, vamos a ver la B. Y ahí tenemos la concentración de hidroxilo, estamos bien, esa es la A, estamos ok. Después dice calcular el pH. Bueno, también lo podemos aprovechar al tiro de realizar, ¿cierto? Entonces, si tenemos la concentración de hidroxilo, nosotros lo que podemos calcular, ¿cierto? Para responder la B es calcular el pOH. El pOH, ¿cierto? Es concentración de hidroxilo. Por lo tanto, si hacemos el pOH en menos logaritmo, concentración de 1,90 por 10 elevado a menos 3. En consecuencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la calculadora, menos log, ¿cierto? Ya 1,4 por 10 elevado, ¿cierto? A menos 3. Y eso nos va a dar, ¿cierto? En realidad me equivoqué. Otra vez, menos logaritmo, obviamente paréntesis, siempre paréntesis, 1,90 por 10 elevado a menos 3. Mister, ¿me vas a la consulta? 2,62. Deme un segundo. El pOH es 2,62, por lo tanto, como me piden el pH, obviamente para calcular el pH va a ser 14 menos pOH. En consecuencia, el pH va a ser igual a 14 menos 2,62 y por lo tanto el pH va a ser igual a
debería ser igual a 11,28. 11, Ya, ahí está el pH, chiquillos. Esa es la B. Esa es la ok, B. viste. ¿Ok? Viste. ¿Cuál es la pregunta, Valentín? Disculpe que me interrumpa, pero por ejemplo, en la PSU, ¿dan los logaritmos o uno tiene que sacarlo? No se preocupe. Mire, en la PSU, a ver, voy a ser súper honesto. Ejercicios como estos no van a encontrar, solamente lo van a hacer evaluar la constante de acidez, ver cuál es el ácido más fuerte, con eso. Pero cálculos No va a encontrar eso de con el ácido, logaritmo. no. Y si hacen logaritmo va a ser de ácido fuerte y base fuerte, donde está 10 elevado a menos 5. Usted Ya. sabe que 10 Pues que me elevado a menos asusté y dije, 5... va a tener que cambiarme los logaritmos uno por uno. No. Siendo súper Ya. honesto, en PSU, si le hacen calcular el pH de una solución, le van a decir, calcule el pH de una concentración de 10 elevado a menos 5, una concentración de hidrógeno de 10 elevado a menos 5. Entonces usted sabe que todo logaritmo ya que sea base 10 enfrentado a una potencia de base 10, obviamente usted dice, bueno, si el logaritmo de 10 elevado a menos 5, el pH es 5. Si el logaritmo de 10 elevado a menos 6, el pH es 6. Si el logaritmo de 10 elevado a menos 7, el pH es 7. Siempre y cuando le digan que es de hidrógeno, ¿ok? Que sea concentración de Ya, hidrógeno. porque esto es porque venderme todos los logaritmos uno por uno. No, imposible. Después dice el grado de ionización, ¿cierto? Del amoníaco. Entonces, ahí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Como tienen la concentración de hidroxilo, van a ocupar, ¿cierto? Para calcular el porcentaje de ionización o de disociación, van a ocupar esta fórmula. ¿Ok? Ahí está. Equilibrio partido esencial. Sí, es decir, concentración de hidroxilo que ustedes calcularon, dividido la concentración inicial que correspondería obviamente a 0,2 molar. Entonces ahí también lo podemos hacer rápidamente, ¿cierto? La C, porcentaje de disociación o de ionización, disociación, ¿ok? Es igual a concentración de hidroxilo dividido concentración inicial por 100. ¿Ya? Entonces, si hacemos nosotros ese cálculo y reemplazamos, la concentración de hidroxilo es 1,90 por 10 elevado a menos 3. ¿Ok? 1,90 por 10 elevado a menos 3, dividido la concentración inicial que correspondería a 0,2 molar por 10 por 100. Sería, a ver. Ya, entonces, claramente ustedes deberían plantear, ¿cierto? Esto. Ahí está. Concentración de hidroxilo que ustedes calcularon, 1,90 por 10 elevado a menos 3. La concentración inicial de la base, 0,2 por 100. Y al momento de hacer ese cálculo, ¿cierto? Lo tiramos a la calculadora y por lo tanto tendríamos 1,90 menos 3 dividido 0,2, ¿cierto? Ahí está, y por 100. Eso quiere decir que tiene un porcentaje de disociación de 0,95%. ¿Ok? 0,95. 0,95. ¿Ok? 0,95. Sí. Perfecto. Y finalmente después dice, ya, compare la basicidad del amoníaco, ¿ya? ¿Cómo lo van a comparar? Como ustedes tienen esta constante basicidad, la comparan con esa constante. Esa constante de basicidad del amoníaco que tienen arriba, ¿cierto? Ustedes tienen acá arriba, saben que es una constante ya que tiene ese valor. Si la comparan con la de la metilamina y la comparan con la de la dimetilamina, ¿cuál sería digamos, una base más fuerte dentro de esas tres? La más fuerte. Sí. La metilamina con la ditilamina. Entre el amoníaco, la metilamina y la dimetilamina. Yo diría que la del amoníaco. ¿Por qué? Menor. No, porque la pregunta es, Ah, dice, compare la basicidad. ¿Cuál es más base, más fuerte? más básico. Sí, ¿cuál es más básico? Claro. La dimetilamina. Bien, después lo sigue. La metilamina y al final Sí. el amoníaco. Eso es lo que ustedes tendrían que responder. Sí. Y ese es el orden que ustedes deberían dar. ¿Ya? Y eso sería, pues. ¿Ya? Ahí está desarrollado casi al 100, ¿ya? La guía número 5.
¿ya? Chicos, en honor al tiempo, ¿ya? Bueno, nada más decirles que esta es una de las guías, que igual era una de las más complejas, para que voy a estar mintiendo, ¿ya? Y espero de que se pueda comprender, ¿cierto? La próxima guía va a ser ya de otra unidad. Vamos a ver lo referente a Redox, ¿ya? Y bueno, ahí les voy a explicar correspondiente a la guía número 6. Pero entonces la próxima semana vamos a trabajar, el próximo jueves es feriado, así que no vamos a tener clase. Así que lo vamos a hacer el jueves subsiguiente y ahí vamos a trabajar en la guía, ¿cierto? Número 5 o número 4, si no me equivoco, del taller. Ok, mister. Ya. El jueves 23 creo que. Sí, sí. 23. ¿Ya? Así que me despido, chicos. Espero de que se Ya, encuentren mister. muy bien. Se cuidan. Igualmente. ¿Ya? Recuerden y comenten a sus compañeros que esto va a estar disponible en la web, en el canal YouTube. Suscríbanse, marquen la campanita ahí y obviamente síganos para que vayan ahí enterándose de lo que vamos subiendo, ¿vale? Ya, Sí, mister. Ya, nos vemos, cuídense. Gracias por la clase, mister. Gracias por toda la Cuídense. clasificación.